Buenas, ¿cómo andan tanto tiempo? Buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Hoy vamos a estar hablando sobre cálculo del haber de jubilación, un tema que ha despertado mucho interés. Como verán, hay mucha gente que entró y que sigue entrando, con Nadia García, que bueno, que hoy va a estar hablando sobre el PBU, PC, el PAP, trabajadores autónomos y en relación de dependencia, obra social, complemento al haber mínimo y topes. Nadia es abogada, es doctora en Derechos Humanos y Previsión Social de la Universidad San Carlos de Guatemala, magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, Universidad de Alcalá de Henares y la OISS. Posgraduada de la UBA, docente de grado en la Facultad de Derecho de la UBA y en la UADE, docente de posgrado en UADE, UNTREF, UAI, Universidad Católica de La Plata y en distintas diplomaturas en todo el país. Directora del Instituto de Seguridad Social de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho y directora de la Comisión de Seguridad Social de ADF. Bueno, Nadia, bienvenida. Gracias, Irene, ¿cómo andan? Gracias a vos por la convocatoria, a Microjuris y a toda la gente que se interesó en este complejo cálculo del haber, así que primero pedirles que no huyan, que se queden. Que cuando empiece a hablar de números no huyan. Perfecto, sí, hasta el final tienen que quedarse, si no, no vale. Bueno, yo sigo incorporando gente. Si querés arrancar para, digamos, estar en hora, me quedo haciendo ingresos, ¿sí? La metodología, para los que no sé si es primera vez que ingresan o los que vamos a hacer un recordatorio, la idea es que, bueno, que Nadia pueda dar la clase y que al final de la clase empiece a haber, digamos, un intercambio de consultas específicas, pero tratemos de que sean bastante generales en lo posible para no caer en la consulta puntual, que bueno, que a veces aburre al resto porque le interesa a uno, pero el resto no, o sea, que tratemos eso nada más, pido. Y lo vamos a estar leyendo al final. Así que bueno, avanti. Dale. Bueno, para empezar estamos dentro de lo que es el CIPA, primera aclaración y limitación de esta exposición vamos a hablar de lo que es el cálculo de jubilación del régimen general, ¿sí? Primer punto. No me voy a detener en los requisitos, porque no es el objeto de este curso, ¿sí? En cuanto a cuándo una persona obtiene la jubilación, que entiendo que la mayoría lo saben, tampoco a los beneficios que puede hacer uso, pero sí pretendo algunas aclaraciones previas. Acá lo que van a tener, que esto se los dejo, es de qué se ocupa el sistema previsional y una evolución histórica del sistema previsional, al que no me voy a referir porque prefiero dejar el tiempo que tenemos, que no es mucho, para referirme puntualmente al cálculo del haber, pero para que sí les quede toda esta evolución del sistema previsional que nos lleva a donde estamos hoy, que es este sistema integrado previsional argentino. Y sí me interesa que ustedes entiendan que hay algo importante que sucede en esta evolución histórica que nos va a dejar el cálculo del haber que tenemos hoy. Y que es esta transición que hicimos entre dejar de lado el régimen de capitalización en la ley 26425 y optar por un sistema previsional público y de reparto, pero que como sabemos no va a derogar la 24241. Esta ley, que es donde justamente está el cálculo del haber, se va a mantener vigente y en la que debo leer a la luz de la 26425, ¿sí? Esto para que todos estemos hablando de lo mismo. Ustedes ya saben que no existe el régimen de capitalización, pero que tengo un montón de resabios, entre ellos el cálculo del haber. Si ustedes analizaran esta historia, en la evolución histórica, el cálculo del haber era completamente distinto, y teníamos lo que se denominaba una tasa de sustitución. Esa tasa de sustitución respondía a la pregunta de cuánto de lo que estoy ganando, o de un promedio de lo que estoy ganando, me va a reemplazar el haber. Eso es una tasa de sustitución. Cuando los jubilados salen a pedir el 82%, es una tasa de sustitución pretendida, ¿sí? En esta transición, cuando se dicta la 24241, se deja completamente de lado esta tasa de sustitución. El haber pasa a ser un cálculo complejo compuesto de 3 partes. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y que a diferencia también de su antecedente, no va a ser división entre lo que son servicios con aportes, al menos teóricamente. Si ustedes leen la 24241 va a exigir 30 años. Nosotros sabemos que en la práctica esos 30 años los puede tener efectivamente trabajados, o podemos hacer uso de beneficios. Algo importante es que esos beneficios
no se van a computar en el haber. No es lo mismo que una persona tenga 30 años de aporte que tenga 28, porque utilizó 2 años de reconocimiento de tareas de cuidado del decreto 475 del 21. ¿Sí? Entonces, primer punto, a partir de la 24.241 dejamos de lado cualquier tipo de tasa de sustitución y tenemos un cálculo que está compuesto de 3 partes. La primera parte, que es esta famosa prestación básica universal, la prestación compensatoria, que compensa los años anteriores a julio del 94, y la prestación adicional por permanencia para los años posteriores a julio del 94. Si ustedes estudiaron la historia, estas denominaciones también son históricas, ¿sí? Devienen de la 24.241, y justamente la prestación adicional por permanencia era por permanencia en el régimen público. Hoy quedó solamente el nombre, pero hoy sabemos que hay uno solo, ¿sí? Entonces, primera aproximación a este cálculo del haber, va a ser un cálculo muy complejo, compuesto de 3 partes: prestación básica universal, prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia. Estamos regidos por la ley 26.425, que elimina el régimen de capitalización, pero mantiene vigente la 24.241. Toda la 24.241 la tengo que leer sabiendo que se eliminó el régimen de capitalización. Y hay algo importante también, que nos va a dejar esta evolución histórica, que es la primera ley de movilidad. La primera ley de movilidad es la 26.417, recordarán que es la primera vez que el legislador opta por un sistema automático de movilidad, que, para decírselos en forma simple, va a aumentar en ese momento 2 veces al año las jubilaciones, ¿sí? Después sabemos que en la evolución histórica fuimos cambiando de leyes, y hoy la actual ley de movilidad es la 27.609. ¿Pero por qué me refiero a ella? Porque esta primera ley de movilidad, la 26.417, va a ser algo importante en el cálculo del haber, que es que esas actualizaciones de movilidad que ustedes escuchan y todos sabemos aumentan las jubilaciones, va a impactar automáticamente en el cálculo del haber. Cada nueva movilidad va a incrementar todos los parámetros que yo voy a tener en cuenta para el cálculo del haber. Esto es algo muy importante que se hace a partir de la 26.417. Es decir, ese porcentaje que ustedes escuchan no solo aumenta las jubilaciones otorgadas, sino que me va a cambiar el cálculo del haber. Esto es lo que les dije. Simplemente, primer prestación, PBU. Fíjense que si ustedes leen la 24.241, nos quedamos casi sin nombre de la jubilación, ¿no? Porque se denominaba jubilación ordinaria, pero en el marco del régimen de capitalización. Se eliminó el régimen de capitalización, y hoy hacemos referencia a la PBU como si fuera el nombre, y en realidad, como estamos viendo, es solo una parte del haber, ¿sí? Solo la primera parte del haber. Como les dije, en el cálculo del haber algo que tienen que saber es que no es lo mismo. Esto es un gran error que cometen muchos abogados cuando empiezan a hacer jubilaciones, que es, bueno, si es muy difícil probar el servicio, lo metemos en moratoria, o hacemos uso de alguna compensación, o hacemos uso del decreto 475, que son todas formas en las que yo utilizo beneficios para llegar a los 30, pero no tienen aportes, por ende no se van a tener en cuenta en el cálculo del haber, ¿sí? Se van a detraer. Lo único que sí se tiene en cuenta en el cálculo del haber son las moratorias. Las moratorias son una facilidad de pago, pero implica pago, implica aporte, entonces sí lo voy a considerar para el cálculo del haber. Pero, para darles un ejemplo, compensación por exceso de edad, si alguien después tiene alguna duda con estos conceptos, lo dejo para las preguntas, pero me quiero enfocar en lo que es el curso, que es el cálculo del haber. Compensación por exceso de edad, la famosa declaración jurada que hoy ya casi no tiene aplicación, el decreto 475 del 21, que es el reconocimiento de tareas de cuidado. Todos esos beneficios que son válidamente utilizables para llegar a los 30 van a ser detraídos del cálculo del haber, ¿sí? Y acá lo que tienen, para que todos hablemos de lo mismo, seguimos con esto, es qué es este concepto de haber mínimo, haber máximo. El haber mínimo va a incrementarse, como les dije antes, con cada nueva movilidad. Cada nueva movilidad va a hacer referencia a cómo ese porcentaje impacta en el haber mínimo garantizado. A partir de marzo, ese haber mínimo garantizado es 58.665,43. Tengan en cuenta que a partir del decreto, que es el decreto 105 del 23, se establecieron bonos, ¿sí? Esos bonos son de 15.000 pesos para el haber mínimo, de 5.000 pesos para aquellos haberes hasta 117.000, que sería el equivalente a 2 haberes mínimos, y hasta un máximo de 122.000 pesos. A partir de 122.000 pesos que tenga por un haber o la suma de más de un haber, no va a recibir bono. Recuerden también que ese bono es no remunerativo.
Por ende van a ver que yo lo voy a excluir de estos cálculos. El haber máximo es 394.762,81, es el monto máximo, la suma de la PBU, PCA y PAP no puede dar menos que el haber mínimo ni más que el haber máximo. Después vamos a ver qué va a hacer ANSES si eso ocurre. Y luego tenemos las famosas bases imponibles, que son las remuneraciones mínimas o máximas sobre las cuales se efectúan aportes y contribuciones. Si yo tengo un trabajador que gana más de 642.142 pesos, el empleador le va a hacer contribución. Ustedes saben que el empleador tiene esta doble función de obligado directo respecto de las contribuciones a su cargo y de obligado indirecto respecto de las obligaciones a cargo del trabajador, si es agente de retención por parte de las obligaciones del trabajador. Sin embargo, este trabajador no va a aportar por más de 642.142,18. Y este, que nosotros le decimos tope a la remuneración, va a funcionar como un tope en el cálculo del haber, ¿sí? Porque ANSES no va a considerar nunca una remuneración por encima de esta base imponible máxima. No es objeto de este curso, pero tanto el haber máximo como las bases imponibles son objeto de cuestionamientos. En el caso del haber máximo, los planteos proceden cuando se logra demostrar que la aplicación de este tope genera una disminución superior al 15 en el haber de jubilación, ¿sí? De lo contrario no prospera. Y en cuanto a la base imponible máxima, el último fallo de la Corte, que es Gualtieri, no hace lugar al reajuste porque no hubo aporte efectivo en esa época, es decir, topea con la remuneración máxima. Reitero, todos estos conceptos que voy a utilizar para el cálculo del haber van a ser los que estén vigentes para marzo, abril y mayo. En junio, automáticamente por aplicación de la 27.609, que es nuestra actual ley de movilidad, en la misma proporción en que se incrementen los haberes de jubilación, se va a incrementar todo esto que vimos, ¿sí? E inclusive el siguiente concepto, que es el de PBU. Nuestra primer parte del haber hoy es muy simple. Hoy es muy simple, para que tengan una idea, el cálculo del haber tiene por lo menos 2 fallos de corte y unos 700 fallos de la Cámara. Es una cosa desquiciada la PBU. Pero yo me voy a limitar a cómo se calcula el haber hoy, ¿sí? Pero sepan que hoy es 26.876,76. ¿Hasta cuándo? Hasta junio. Todas las liquidaciones que ANSES haga hasta el mensual junio, a partir del 1 de junio, van a estar en función del incremento de movilidad, ¿sí? Ya no van a ser más 26. Nosotros nos vamos a enfocar a hoy. Es decir, que hoy no tengo mayor inconveniente. Liquidaciones a partir de marzo, la PBU es justamente lo que universaliza el cálculo del haber, ¿sí? Es para todo el mundo igual, ¿sí? No tiene ningún cálculo, no me interesa cuánto ganó, no me interesa dónde trabajaba. Ya vamos a entrar en la PC, que se va a empezar a complicar, ¿sí? Yo voy a ir de menor a mayor, y primero teóricamente y después en forma práctica, ¿sí? Para que ustedes no desesperen rápidamente. La PC va a compensar los años a julio del 94. Es decir, yo lo primero que tengo que saber es que la vida laboral de la persona la voy a partir en 2. Los años que trabajó antes de julio del 94 van a la PC. Los que trabajó después del 94 van a la PAP. El cálculo de la PC y la PAP son iguales. Lo único que va a cambiar es la última parte. En la PC voy a considerar los años anteriores y en la PAP los posteriores. Vamos con este primer supuesto más simple de todos. Supongamos que yo tengo un trabajador únicamente dependiente, ¿sí? Siempre trabajó en relación de dependencia, no tiene otra forma de trabajo, solo dependiente. La fórmula me pide que yo haga el 1.5% por el promedio de remuneraciones actualizadas de los últimos 10 años, por los años anteriores a julio del 94. ¿Qué es este promedio de remuneraciones de los últimos 10 años? Yo debo obtener un promedio de ingresos, la ley me dice que voy a necesitar los últimos 10, no inmediatamente anteriores, sino donde estén. Los voy a ir a buscar donde estén y los voy a traer mediante una forma de actualización de remuneraciones. Yo después les traje, tengo acá digitalizado un detalle de beneficio para que ustedes vean cómo lo expone ANSES, así que es quizás lo más difícil luego de identificar. Pero yo lo que tengo que obtener en esta parte de la fórmula es un promedio de remuneraciones actualizadas. ¿Por qué de los últimos 10 años? Yo tengo un porqué, pero solo de leer el debate, que es que se entiende que el trabajador dependiente en los últimos años alcanza el mayor ingreso. Sabemos que en la práctica esto no es así, y tenemos reajustes que hacen lugar a planteos en los cuales se demuestra que este cálculo perjudica a la persona. Les pongo un ejemplo.
Una señora que trabajó 30 años en el mismo lugar y los últimos 10 años, por una cuestión de salud, decide novar el contrato con una reducción de jornada y una reducción salarial. Cuando ANSES le hace el cálculo, le toma los últimos 10 años. Esto no refleja el esfuerzo contributivo de esta persona. Basándose justamente en la comparación con la norma anterior, que elegía los 3 mejores para hacer el promedio, y comparándolo con lo que vamos a ver después del autónomo, hay planteos que hacen lugar a que se modifique esta fórmula de cálculo cuando se demuestra que perjudica a la persona. Pero la ANSES va a hacer esto porque es lo que le dice la ley. Promedio de remuneraciones actualizadas de los últimos 10 años. Primer dato importante, en un país como el nuestro, ¿cómo actualizo remuneraciones? Hoy tenemos una forma bastante clara para mí, yo sé que para ustedes van a decir de qué me estás hablando, pero bastante clara en el sentido de que durante mucho tiempo no lo tuvimos, ¿sí? Hasta la primera ley de movilidad, las remuneraciones se traían al cálculo de valor histórico. Esto provocó también 2 fallos de la Corte, que son el IF y Blanco, ¿sí? Justamente porque no se actualizaban las remuneraciones. A partir de la primera ley de movilidad, y específicamente, por si la quieren anotar, la resolución 6 del 2016 de la Secretaría de Seguridad Social, 6 del 2016, se adopta un índice combinado. Este índice combinado va a actualizar las remuneraciones hasta marzo del 95, conforme el índice a nivel general de remuneración. Desde el 95, o sea, en realidad desde el 1 de abril del 95 y al 30 de junio del 2008, conforme RIPTE, remuneraciones imponibles para trabajadores estables. Y a partir de allí, movilidad. A partir de allí ya tuvimos una ley de movilidad, fíjense, en todo lo que impacta esta ley de movilidad, hasta en la actualización de remuneraciones, ¿sí? Por eso les digo que hoy no es tan problemático la forma de actualización de remuneraciones, después les voy a dar un ejemplo de cómo se aplica esto, pero ese índice combinado se publica, la última publicación, si no me equivoco, es 3 del 2023, la resolución también de la Secretaría de Seguridad Social, que establece un anexo en el cual les dice todos los índices para actualizar remuneraciones. Después les voy a decir cómo van a aplicar ese índice, pero para no seguir complicándolos ahora, lo vamos a dejar para después. Volvemos a nuestra fórmula, yo tengo que obtener un promedio de remuneraciones actualizados de los últimos 10 años. Eso es lo que me dice la norma, vimos que en el caso concreto podría plantear que lo perjudica. Y lo voy a multiplicar por los años anteriores a julio del 94. Tengo un tope que se aplica en la primera parte de la fórmula. El 1.5% por el promedio al que llegue no puede superar el 0,208 del haber mínimo garantizado. Esto también está en una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, que es que a partir de que se modifica, o en realidad que se elimina la forma de actualización de la 24241 y por primera vez se dictó una ley de movilidad, que como les dije es la 26417, se va a utilizar como parámetro para todo partes del haber mínimo. ¿Por qué? Porque este haber mínimo va a cambiar cada vez que cambie la ley de movilidad. Entonces esa va a estar ahora mi parámetro, ¿sí? Entonces, primer supuesto que yo tengo un trabajador dependiente, 1.5% por este promedio de remuneraciones que se actualiza conforme a este índice combinado que dispuso para marzo, para los ceses hasta el 28 de febrero o solicitudes a partir del 1 de marzo, esta resolución 3 del 23 de la Secretaría de Seguridad Social. Después les voy a mostrar cómo se aplica. Por los años anteriores a julio del 94. Ese sería el caso más simple que yo pueda tener. El segundo caso más simple es que yo tengo un trabajador únicamente autónomo. Toda la vida fue autónomo. Ustedes saben que las categorías tienen una renta presunta, que también se actualiza conforme a la ley de movilidad. Entonces el cálculo es igual, pero va a ser distinto cómo yo voy a obtener el promedio. Si yo tengo un trabajador autónomo, voy a hacer el 1.5% por el promedio de categorías a las que revistó este afiliado. Fíjense que acá no es los últimos 10, es toda la vida laboral. ANSES va a hacer un promedio de todas las categorías a las que aportó. ¿Por qué la diferencia? Por lo mismo, es esta concepción de que el dependiente en los últimos 10 años obtiene lo más alto, y el trabajador autónomo merma en su fuerza de trabajo al final, y entonces, para compensar eso, utiliza toda la vida laboral, ¿sí? Entonces después, obviamente, los planteos que tenemos de los dependientes es tomámelo como el autónomo, ¿sí? Por los años anteriores a julio del 94, ¿sí? Hasta ahí los dos supuestos más simples. Pero yo puedo tener un trabajador
que haya sido autónomo en relación de dependencia, que tenga aporte simultáneo, porque la gente a veces trabaja mucho. Y entonces, la forma de cálculo es esta que tienen en la filmina, la siguiente, que es un poco más compleja y que les permitiría hacer cualquier caso. Yo primero les doy el caso más simple de hacerlo para que ustedes lo vean, para que no se asusten. Pero esta fórmula que tienen acá les permitiría resolver cualquier caso, ¿sí? Este 0,015 es para hacerlo más fácil y no tener que hacer el 1,5%, pero es lo mismo. 0,015 por promedio de remuneraciones de los últimos 10 años actualizados. Lo mismo que hablamos antes. Lo actualizo con este mecanismo de actualización que les expliqué y que después voy a mostrarles cómo se aplica. Por los meses trabajados únicamente en relación de dependencia antes de julio del 94. Únicamente en relación de dependencia. Más los meses simultáneos. Los meses simultáneos son simultáneos, no son ni en relación de dependencia ni autónomos. Se dan cuenta que yo tengo que identificar cuáles son simultáneos. Cierro paréntesis y voy a sumar por el promedio de categorías de autónomo que les expliqué antes, pero de toda la vida laboral. Es un promedio que va a llegar a ANSES considerando todas las categorías que tuvo. Y lo voy a multiplicar de nuevo por los meses trabajados únicamente en forma autónoma antes de julio del 94. Únicamente en forma autónoma. Más los meses simultáneos. Nuevamente, los meses simultáneos son simultáneos, no son ni autónomos ni en relación de dependencia, son simultáneos. En el mismo mes trabajó en forma autónoma y en forma de relación de dependencia. Eso es simultáneo. Entonces, ese mes no lo considero ni como relación de dependencia ni como autónomo. Para el cálculo es simultáneo. Y todo eso lo voy a dividir por los meses trabajados a julio del 94. ¿Sí? Voy a tener que pasar todo a meses siempre. ¿Se dan cuenta que todo eso es para obtener este promedio? ¿Por qué? Porque ahora tengo un promedio más complejo, porque tengo un promedio al que tengo que obtener ponderando el tiempo que trabajó en relación de dependencia y en forma autónoma, para obtener un promedio que me conjugue ambos. Y luego voy a multiplicar por los años anteriores a julio del 94. ¿Sí? La prestación adicional por permanencia es igual. 0,015 por todo el mismo cálculo, pero al final de la fórmula van a poner por años posteriores a julio del 94. ¿Sí? Ahí tienen lo que les dije de la actualización de remuneraciones, y el tope que actualmente es 12.202, no es un tope que se aplique mucho, en virtud de que la realidad es que hoy, aún vamos a ver en algunos casos que aún considerando la remuneración máxima topeada, estoy lejos de llegar a los 12.202, algo que antes no ocurría, cuando antes de la sanción de la primera norma de movilidad, para decírselo simple, todas las jubilaciones estaban topeadas, ¿sí? Todo quedaba por arriba del tope. Hoy, a partir de esta modificación, esta actualización automática, no. Y vamos a empezar desde el caso más simple de todos, en el que vamos a suponer muchas cosas, para que ustedes vean cómo funciona la fórmula. Es que tengo un trabajador o trabajadora que tiene un promedio de remuneraciones bajo, casi igual al salario mínimo vital y móvil, que se va a jubilar con 20 años de aporte. ¿Por qué 20 años de aporte? Porque puede tener 5 de reconocimiento de hijos, 5 por compensación de exceso de edad, entonces se jubiló con 20 años. ¿Sí? PBU no tengo mucho que hacer. 26.836,76, marzo, abril y mayo. Todas las liquidaciones de marzo, abril y mayo van a tener esa PBU. PC, como les dije, pueden hacer el 1,5% o pueden hacer 0,015, a mí me resulta más fácil. 0,015 por 70.000 por 10 da 10.500. En este caso voy a suponer que tiene la misma cantidad de años antes y después, para que ustedes vean simple que la PC y la PAP es igual, es el mismo cálculo, estoy dividiendo la vida laboral. Y para que lo vean simple puse 10 antes y 10 después. Haber real, se denomina haber real a la suma directa de la PBU, PC y PAP. Haber real, en nuestro ejemplo, 47.836,76. Me voy a preguntar, ANSES se va a preguntar, ¿le puedo pagar 47.836,76? No. Voy a tener que generar el complemento al haber mínimo, por lo que me falta, para llegar a los 58.665,43. Es decir, que al pago bruto, ANSES va a pagar 58.665,43. ¿Qué me queda para terminar este cálculo, que es el más simple de todos? El descuento obra social. 3% sobre el haber mínimo garantizado. 1.759,96. Eso me da un haber al pago neto
de 56.905. Les puse al lado más bono porque, como les expliqué al principio de la clase, hoy por hoy las jubilaciones mínimas tienen este bono de 15.000 pesos. Como no es remunerativo, lo excluyo para calcular el descuento de PAMI, ¿sí? Por eso yo hice todo el cálculo, integré el haber mínimo, obtuve el haber bruto, le hice el descuento de obra social y después le sumo el bono, ¿sí? ¿Qué es esto que pongo tasa de reemplazo? Esto es para que ustedes vean el juego que yo armo de... Vieron que les dije que no tengo más tasa de reemplazo ni tasa de sustitución, el haber es la suma de PBU, PC y PAP, ¿sí? Sin embargo, yo puedo jugar este juego en el de decir, bueno, de lo que yo ganaba, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Qué porcentaje me estás pagando? Y eso surge de comparar lo que me están pagando, bruto o neto, la que quieran comparar, con los 70.000 que yo había obtenido de este promedio de remuneraciones imaginario y simple para que ustedes entiendan básicamente cómo funciona este cálculo del haber. Fíjense que cuanto menor es la remuneración, tengo una remuneración baja, esta tasa de reemplazo llega al 83,80%. Y si yo llegara a computar el bono, estoy por arriba del 100. ¿Se dan cuenta cómo funciona? En el caso que tengo remuneración baja, y tengo 20 años de aporte nada más. Vamos a subir la remuneración y vamos a subir los años de aporte. Y vamos también a suponer que tiene 15 años antes y 15 después de julio del 94. PBU, igual, 26.836,76. PC, 0,015 por, sigo mi imaginario de que tengo un trabajador dependiente, que yo ya hice el cálculo de hacer el promedio de los 120 meses, lo actualicé y me dio 200.000 pesos. Y lo voy a multiplicar por los 15 que tenía antes de julio del 94. ¿Se dan cuenta que es, si yo lo veo así, no parece tan complejo? Me da 45.000. Como yo supuse que esos 30 eran 15 y 15, la PAP me va a dar exactamente lo mismo. Haber real. PBU más PC más PAP, 116.836,76. ¿Los puedo pagar? Sí. Me queda por arriba del haber mínimo y me queda por abajo del tope. Lo puedo pagar. Tasa de reemplazo, fíjense cómo baja. Acá estaba en el 83 y con los bonos superaba. Acá fíjense que estoy tomando una remuneración no muy alta, una remuneración casi promedio de 200.000 pesos, y la tasa de reemplazo de la suma de la PBU, PC y PAP baja al 58%. ¿Sí? Y después voy a tener una diferencia en el descuento obra social. Cuando tengo un cálculo del haber que supera el haber mínimo, el cálculo de la obra social es en dos partes. La primera es que siempre el equivalente al haber mínimo paga el 3%. Pero a la diferencia, a lo que excede de ese haber mínimo, le aplico el 6%. En nuestro ejemplo, este señor tenía 116.836,76, resto el haber mínimo garantizado, los 58.000, y me van a quedar 58.171,33. A eso le hago el 6%. Me da 3.490,28. Tengo que sumar las dos partes de la obra social. Del descuento, el del 3, 1.759,96, que calculé sobre el equivalente al haber mínimo, y 3.490,28, que calculé sobre la diferencia. La suma me da 5.250,24, es decir que este señor va a tener un haber neto de 111.586,52. Va a tener bono todavía porque no llega a los 122.000 pesos, que es el tope para no tener más bono. Pero que era así. O sea, hasta 122. O sea que este señor va a cobrar 122. Pero con la suma no remunerativa. El cálculo del haber es este. Vamos a llevarlo a otro extremo. Vamos a suponer que este señor trabajó 30 años, 15 antes de julio del 94, 15 después de julio del 94, pero vamos a jugar a que tiene una remuneración extremadamente alta de 900.000 pesos, en el que todos sabemos que ANSES no va a considerar esa remuneración. De hecho, esto es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo funciona, pero directamente cuando veamos el detalle de beneficio, caso que yo tengo no está topeado, pero si estuviera topeado directamente va topeando mes a mes, ¿sí? Va usando la base imponible máxima vigente para cada mes. Esta es la que está vigente a partir de marzo. Entonces, 26.836,76 los tenemos siempre, pero va a tener menos impacto. ¿Se dan cuenta? Cuando yo empiezo a subir los parámetros, la remuneración y qué sé yo, la PBU empieza a no tener tanta incidencia, ¿sí? Por eso me baja la tasa de reemplazo, lo mismo como juega el haber mínimo.
0,015 por 642.142,18 por 15, 144.481,99. PAP me da igual. Haber real, suma PBU, PC y PAP. 315.874. Si lo comparo contra lo que ganaba, la tasa de reemplazo es 35,09. El descuento obra social es igual que acá, en dos partes. Hasta el haber mínimo, 1.759,96. A lo que excede el haber mínimo, le voy a aplicar el 6%. Pero quiero que vean un dato. Estoy considerando un trabajador que tiene una remuneración topeada todo el tiempo, por eso me da 642.142, que es el tope de la base imponible actual. Que tiene 30 años de aporte y no llego al tope. Fíjense que no llego a los 394.000 pesos, que es el tope actual. ¿Sí? No llego. Vamos a hacer que llegue al tope. Vamos a subir para que vean que no es lo mismo la cantidad de años de servicios con aportes. Vamos a suponer que este señor tiene 39 años de servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que llegue al tope. Fíjense que estoy hablando de un trabajador con una remuneración alta que la mantuvo durante todo el tiempo topeada, por eso tengo una actualización de 642.142,18, y ahora voy a dividir esta vida laboral y voy a considerar, voy a imaginar que tiene 20 años antes de julio del 94 y 19 después de julio del 94. Se dan cuenta que ahí no me va a dar lo mismo la PC que la PAP. Y luego lo mismo, PBU más PC más PAP me va a dar el haber real. ¿Cuánto me da? 402.489,93. ¿Lo puedo pagar? No lo puedo pagar porque supera los 394.762,81. Se dan cuenta que este señor ya le topeé la remuneración y le voy a topear el cálculo del haber. ¿Qué va a hacer ANSES? Va a generar un nuevo concepto, un nuevo rubro, que es descuento del artículo 9 por 7.727,12, que es lo que me estoy excediendo. Es decir, que mi haber al pago va a ser el tope. 394.762,81. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero fíjense que con 39 años de aporte y remuneración máxima recién, estoy cerca del tope. Y fíjense qué pasa si yo sigo subiendo los años de aportes. Tengo un trabajador que trabajó 39 años con una remuneración máxima y roza ahí el tope. Llega al tope y queda topeado. Pero ahora este señor trabajó 45 años, y créanme que esto pasa, ¿eh? Hay gente que llega a la edad que empezó a trabajar a los 18 años, que tuvo siempre un muy buen sueldo en relación de dependencia. Yo hace poco hice un cálculo de chusma que soy, de un trabajador que ganaba 1.200.000 pesos registrados y que trabajó 49 años en el mismo lugar. Había que decirle a ese señor que se va a jubilar con 394.762 pesos. Pero con un agravante. Fíjense qué pasa acá. Elevé a 45, el anterior tenía 39. ¿Cuánto va a cobrar? Exactamente lo mismo. Es decir, que este señor que aportó 6 años más que el anterior, va a cobrar exactamente lo mismo que el anterior. De allí los planteos de inconstitucionalidad, ¿sí? De allí se sustentan los planteos en que no puede ser que el mayor esfuerzo contributivo no se vea reflejado en el haber, ¿sí? De allí los planteos de inconstitucionalidad al haber máximo. Por eso les quería mostrar este caso, que era el mismo caso, pero elevé los años de aporte, es decir, que este señor hizo un esfuerzo contributivo de 6 años más, manteniendo una remuneración topeada, igual va a cobrar los 394.762,81. Y acá lo vamos a complicar un poquito más, y quiero que miren este caso en relación al primero que hicimos, al segundo en realidad, de 200.000. ¿Se acuerdan que hicimos un caso simple en el que era un trabajador dependiente que solo tenía un promedio de remuneraciones muy simple de 200.000 pesos, que tenía 15 antes y 15 después de julio del 94, y me daba 116.836, y la PC 45, la PAP 45. Lo único que le hice es una complicación más, que es considerar que los 15 años anteriores a julio del 94, 10 años fueron simultáneos con autónomo. Entonces yo tengo un promedio de remuneraciones de 200.000 pesos, un promedio de categorías de autónomo de toda la vida laboral de 83.304,79, este es un ejemplo porque tomé uno que estaba vigente al momento en que hice el ejemplo, y respecto de los años anteriores a julio del 94, 10 son simultáneos, relación de dependencia y autónomos, y 5 solo en relación de dependencia. Los 15 posteriores son en relación de dependencia. ¿Sí? Esa es la complicación que va a tener este caso. PBU 26.836,76. Acá, como se me complicó el panorama, no lo puedo hacer directo, tengo que acudir a esta fórmula un poco más compleja que me permite resolver
cualquier caso. 0,015 por, ¿se acuerdan que si ustedes van a esta teoría que yo les expliqué que surge de la ley, a esta, lo que estamos haciendo acá es llevarla a números, ¿sí? 0,015 por promedio de remuneraciones actualizadas de los últimos 10 años, 200.000, por los meses trabajados únicamente en relación de dependencia. Únicamente en relación de dependencia trabajó 5 antes de julio del 94, ¿sí? Que son 60 meses, ¿sí? Más el tiempo trabajado en forma simultánea, son 10, son 120 meses. ¿Se dan cuenta que lo que quiero que vean es cómo juega el simultáneo, que no es ni uno ni otro, es simultáneo en la fórmula? Más el promedio de categorías de autónomo de toda la vida laboral, que después se los voy a mostrar como lo expone ANSES, por los meses trabajados únicamente en forma autónoma. No tiene ninguno en forma autónoma únicamente. Los que tiene son simultáneos. Más el tiempo simultáneo, 120. Toda esa formulita, lo que me va dividido, la cantidad de meses trabajados antes de julio del 94, 180, me va a permitir obtener este promedio, que en este caso ya no es un promedio de remuneraciones únicamente, sino que es un promedio de remuneraciones y autónomo, y que la fórmula me permite ponderar, para romper otro mito, que es que siempre se dice, no, si tenés aportes simultáneos autónomos te baja el promedio. No, y acá lo ven en el ejemplo, fíjense cuánto da el promedio, 255.536. ¿Cuánto nos daba acá? 200.000, porque no tenía otra cosa. ¿Se dan cuenta cómo incrementa la PC que yo tenga aportes simultáneos como autónomo? La PAP me va a dar igual, fíjense que uso la fórmula compleja, pero si la hago bien, me va a dar igual que lo otro. ¿Por qué? Porque después de julio del 94 no tengo aportes simultáneos, no tengo aportes autónomos. Entonces, puedo usar la fórmula más compleja y poner 0, 0, obviamente me va a dar 0, me van a quedar los 200.000 nada más, ¿sí? Porque voy a multiplicar por 0. Y me va a dar entonces este haber real 129.332,48. Les pongo el signo de pregunta en la tasa de reemplazo para que vean que es complejo determinar una tasa de reemplazo. ¿Por qué? Porque en realidad este señor, al momento de finalizar su vida activa, estaba solo en relación de dependencia. Los años anteriores a julio del 94 eran simultáneos. Se dan cuenta que, por eso les digo, no hay una garantía de tasa de reemplazo, ni mucho menos. Lo que hay es una forma de jugar para que ustedes, a partir de estos tips, sepan. Primer dato, si yo tengo un trabajador que gana muy poco y tiene pocos años de aporte y me va a quedar en el haber mínimo, ¿sí? A eso voy. Para que ustedes sepan que si yo tengo un trabajador que está topeado, que tiene una remuneración máxima y que siempre creen que van a cobrar los 394.000, están errados. Llego a los 394.000 si tengo un trabajador que tiene 39 años de aporte y un salario topeado, si no, no llegan, ¿sí? Y acá, después estamos bien, les quiero explicar lo que es un detalle de beneficio. ¿Por qué? Porque todos estos parámetros que estuve hablando, la PBU, los años que se consideran para el cálculo, que es, fíjense que vimos dos parámetros fundamentales para determinar la cuantía de este haber. Los ingresos autónomos en relación de dependencia, cuando mayor es el ingreso, mejor va a dar la jubilación, independientemente, obviamente, de que esté topeada y todo lo que vimos, pero no es lo mismo ganar 500.000 que ganar 70. Y también la cantidad de años de servicios con aporte. No es lo mismo tener 20 años, como vimos, que tener 40. ¿Cómo sabemos? Yo puedo ir al ANSES y presentar 40 años de servicios. ¿Ustedes saben, les notifican cuánto les toman efectivamente? No, ANSES lo que notifica no es este detalle de beneficio. Es la notificación de acuerdo en el cual le dicen cuál es el cálculo que se determinó y cuál es el retroactivo que le van a pagar desde la fecha de solicitud. Yo no tengo forma de enterarme de todos esos años que presenté, cuántos me tomaron para el cálculo si no tengo esto. No tengo forma de saber qué remuneraciones me consideraron si no tengo esto. No tengo forma de saber cómo me las actualizaron si no tengo esto. Y esto no se notifica. O sea que esto la persona tiene que ir al ANSES y solicitarlo. Para quienes no saben, la primera pantalla es un RUB, es una consulta que te da ANSES cuando va la persona a solicitarlo, en el que yo borré los datos sensibles, pero estaba el número de beneficio, el documento, la fecha de alta, que en este caso que les traje es diciembre del 2022, o sea que todos los cálculos están hechos, la PBU está diciembre del 22, todo está esa fecha. Después tienen número de expediente. Para quienes no saben, el número de expediente de ANSES se compone siempre 024, que es la caja, es ANSES, 024 identifica ANSES, el CUIL de la persona, 27, el documento, el último dígito del CUIL,
Y en este caso dice 004. Esos 3 dígitos indican el tipo de trámite. 004 es jubilación. Si fuese jubilación con moratoria es 974. Si fuese pensión es 007. Y lo último es una secuencia. Si esa secuencia es 1, quiere decir que este trámite se inició y se acordó. Por eso es 1. Si se hubiese iniciado y se hubiera denegado, y después la persona vuelve a solicitarlo, va a ser 2, va a ser 3, y así todas las secuencias hasta que se lo otorguen o no, que quede ahí denegado. Las secuencias me marcan eso, si tiene algún antecedente denegado. Y luego tienen este detalle de beneficio, nuevamente va a establecer el número de beneficio, el expediente, y luego va a determinar las fechas importantes. La fecha de solicitud, que me va a marcar en el caso de las jubilaciones, el inicio del pago del retroactivo, el inicio del cómputo del retroactivo, ¿sí? La fecha de adquisición del derecho, y después quiero que presten atención acá donde dice ingreso base haber dependiente. Ese es el promedio de remuneraciones de los últimos 120 meses que llegó a ANSES. Ahí donde dice ingreso base haber relación de dependencia. Y si miran abajo dice relación de dependencia. Ese monto grande bruto es la suma de los 120 brutas. Luego lo divide por 120 y le da los 242.982,55 como promedio de remuneraciones. Y al lado lo propio con el autónomo. Le da un promedio de categorías de autónomo de 13.164. Acá lo expone. El desagregado está después, en las siguientes hojas. Acá lo que hace es traer eso que le digo en las otras hojas el cálculo, volcarlo acá. El bruto de la suma de los 120 meses y la división, el bruto de las categorías de autónomo y la división por los meses de toda la vida laboral. ¿Se acuerdan que esa es la diferencia entre el promedio de autónomo y de relación de dependencia? Y luego va a decir, tiempo informado por el operador es el tiempo que el operador informa total, y luego los que va a considerar para el cálculo. Se dan cuenta que acá es donde ustedes dicen, ok, ¿cuántos me tomaste para el cálculo? Pero yo te había presentado 40. ¿Qué es lo que no me consideraste? ¿Sí? ¿Qué es lo que no se probó? Y eso, como no lo notifica, no lo sé si no voy y pido la resolución de otorgamiento en la que aparezca que no se probó algo, o con este detalle de beneficio. Luego lo que tienen es el dato de bancario, o sea, en qué banco va a cobrar, si tiene apoderado. Acá van a tener el detalle del retroactivo, va a liquidarse retroactivamente desde, en este caso, 23 de agosto del 22 hasta el 31 de octubre del 22, el retroactivo de PBU, el retroactivo de PC, el retroactivo de PAP, el retroactivo de obra social. Y luego el cálculo del haber, que recuerden, fíjense que la PBU es 19.000 porque está posicionado al momento en que liquidó ANSES, que estamos en el 2022 en este ejemplo. Y fíjense que después va a consignar una por una las remuneraciones que consideró para el cálculo. Van a ver que va a decir la fecha, hasta qué fecha, siempre es un mes, desde donde empieza el mes hasta donde termina, la cantidad de mes 1, el importe original que percibió esa persona, y al lado el importe actualizado. No tenemos inflación, ¿no? 7.019,57 se va a 155.736,83. Se dan cuenta que es mes por mes. Fíjense, les voy a mostrar primero hasta dónde llega, después les explico lo de autónomo. Pero sigamos con relación de dependencia. Tiene todo el periodo en relación de dependencia acá. Algo que no les dije quizás, me parece que no se los dije, es que puedo tener un caso de un trabajador que trabajó 5 años en relación de dependencia. Le van a tomar los 5, ¿sí? Va a dividir por 60. Es el mismo procedimiento, pero va a tomar el promedio de remuneraciones que tenga, ¿sí? Si no llega a completar los 10, le van a tomar el promedio de remuneraciones que tenga, y en función de eso harán el cálculo, ¿sí? No es que van a considerar y van a dividir por 120, van a dividir por la cantidad de meses que se consideren. Si hay, donde sea, los tengo que ir a buscar, donde estén, donde los haya trabajado. Después les voy a decir algo. ¿Cómo actualizo? ¿Se acuerdan que yo les dije que es un índice combinado, que actualmente, si ustedes los desafío que busquen la resolución 3 de la Secretaría de Seguridad Social 2023, van a ver un anexo, que es una cosa de locos, que les va a decir mes por mes cuáles son los índices de actualización. Pero en realidad lo que tienen que saber es que no es un índice, es una remuneración promedio. Por ende, ¿cómo van a ustedes actualizar esto? Van a tener que ir al índice que figura en ese listado a la fecha final a la que yo tengo que llevar esa remuneración. ¿Sí? Voy a buscar ese índice que aparece en nuestro ejemplo a julio del 22.
a julio del 22, si ustedes tienen ese índice a mano, si ustedes abrieron esa resolución, van a ver que van a julio del 22, y dice 14.955,47. Esa es la remuneración imponible para trabajadores estables ese mensual. Lo voy a dividir por la que aparece en ese listado a agosto del 2012, que es la primera. ¿Sí? Y eso lo voy a multiplicar por este monto. ¿Por qué? Porque lo que yo debo determinar es la variación que tuvo esa remuneración promedio imponible para trabajadores estables entre la fecha de inicio a la fecha en la que yo la tengo que llevar. Si hacen exactamente eso, 14.955,47 dividido 674,0924, que surgen de esta resolución que les digo, de considerar arriba, en esta división, la última. Ay, perdón, ya me iba. La última, en mi caso, julio del 22. Y dividirlo por la primera, agosto del 2012. Esa división la multiplico por el monto que tengo que actualizar. Y así, mes a mes, mes a mes. Obviamente tengo una buena noticia, hay programas que lo hacen esto. ¿Sí? Primer buena noticia. Segunda, que una vez me dijeron, yo mañana tengo un turno en ANSES, tengo que llevar el cálculo hecho. No, ANSES lo va a hacer. Pero es importante que ustedes sepan, porque primero para controlar la liquidación, ¿qué tengo que mirar? Que me hayan tomado los años que invocó la persona, que las remuneraciones, recuerden que las remuneraciones muchas veces las tiene que cargar manualmente un computista, y se puede confundir, tienen que revisar, y lo que sí pueden hacer, para verificar que esté actualizado correctamente, no les digo hacer todas, hacer alguna al azar, con este procedimiento que les dije, que en serio no es tan complejo, quizás para alguien si no está muy ayornado a los números, si nunca lo había visto, es la primera vez que se aproxima este cálculo del haber, le parezca una cosa de locos, pero en realidad no lo es tanto. Luego me falta el detalle de, en este caso, los años autónomos, este promedio. Ese promedio surge de acá, ¿sí? Si miran solamente, en este caso tenía 2 meses nada más, entonces tienen el importe mensual de cada lado, la suma y lo divide por 2, y eso le va a dar el promedio que luego consigna acá. ¿Sí? Ese es el promedio que consigna acá. Suma los 2, divide por 2 porque no hay más meses. Fíjense que autónomo solo trabajó 2 meses. Entonces el promedio le va a dar la mitad, o sea, 15.797 con tanto, más 10.531,73 dividido 2. Le da los 13.000 que pone acá. 13.164,72. ¿Sí? Y este monto, como les dije antes, 242.298,55, es lo que obtiene de sumar todos esos importes actualizados y dividirlos por 120. ¿Sí? Algo más que se me fue que les quería decir. Bueno, como les dije que estos cálculos los hace, bueno, Jáuregui, Blucor, se me fue lo que les iba a decir. Pero bueno, ya estamos como en 10 minutos y supongo que debe haber preguntas. Igual si me acuerdo lo que les iba a decir, que era importante, les juro, pero se me fue. Ibas a decir algo, a ver si te ayudo a recordar. Dijiste que había que ir a buscar como fuera los 10 años. Y dijiste, después les Claro, sí, a eso iba. Yo tengo que ir a buscar los años donde estén. Muchas veces viene la gente y dice, no, pero eso no sé si me los van a tomar, porque toman los últimos 10 años. No, a mí la fórmula me pide que yo tenga un promedio de remuneraciones de los últimos 10 años donde sea que los tenga que ir a buscar. Y los traigo a través de este procedimiento de actualización. Fíjense que muchas veces, así como el ejemplo que les di de la señora, hay un montón de casos que, hace poco uno que está en juicio, había trabajado 30 y pico de años en la aduana, renuncia y se dedica a la docencia. Grave error. Los últimos 10 años le consideran el promedio de remuneraciones docentes. Claro, esas decisiones, ¿por qué son? Por eso les digo, obviamente no se van a ir de acá y van a agarrar un coso y se van a sacar un cálculo del haber. Ojalá que sí, pero no pretendo tanto. Pero sí que sepan qué cosas influyen en el haber. Siempre la respuesta es, cuanto más trabaje, mejor va a ser el haber. Cuanto más años de aporte tenga, mejor. Cuanto mejor ingreso tenga, mejor. Ahora, hay decisiones en la vida de la persona que pueden determinar el cambio del haber. Sí, después puede ir a juicio, pero eso estamos hablando de, sabemos que puede estar 5 o 6 años y le cambia completamente su perspectiva de jubilación. Por ejemplo, en estas decisiones que le digo que la gente no sabe y decide cambiar de trabajo o decide, obviamente, cada caso va a haber que analizarlo. A veces te vienen y te dicen, tengo 15 años en relación de dependencia nada más.
pero tengo miedo que me baje el haber si me pongo como autónomo. Es relativo, o sea, necesito 15 años más, a ver, no te va a bajar, sí, te va a bajar en relación a lo que ganabas en relación de dependencia, porque los promedios en general de autónomos son más bajos. Si son simultáneos, suman. Ahora, si no son simultáneos, como en este caso, ustedes ven que la fórmula pondera, y en general, los ingresos de autónomos son más bajos que en relación de dependencia. Ahora, pero está sumando 15 años más en el cómputo, o sea que es relativo que baja. Y aparte necesitas los 30 años. Sí. Bueno, nos atacaron con preguntas por todos lados. Bueno, primero, recordar la resolución que alguien ya, creo que Claudio, no me acuerdo quién lo dijo, era la 3 barra... Les digo dos que son importantes. La primera es 6 del 2016 de la Secretaría de Seguridad Social. Esa es la que describe el índice. Dice, el promedio de actualización de remuneraciones a que se refiere el artículo 24, y no solo el 24, también, por ejemplo, para actualizar el promedio de remuneraciones para un retiro por invalidez, y para actualizar las remuneraciones será el índice combinado. Esa descripción está en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 6 del 2016. Y a su vez, con motivo del cambio de la fórmula de movilidad, como la última parte de este índice es justamente movilidad, cada vez que se dicta una nueva fórmula de movilidad, se dicta una resolución que va acumulando. Si ustedes comparan estas resoluciones, lo que va haciendo es acumulando la movilidad nueva. Mírenla la resolución para que ustedes vean que es, creo que es de 1945, ¿sí? Tiene el relevamiento de estos índices. Pero recuerden que no se aplica directo. Si ustedes van, no sé, como acá, es lo que les dije recién, si ustedes van a agosto del 2012 y buscan en la resolución agosto del 2012 y lo multiplican por 7.000, no les va a dar los 155.000, ¿sí? Porque lo que yo tengo que aplicar ahí es la variación que experimentó la remuneración promedio imponible para trabajadores estables entre la fecha de inicio del cálculo y la fecha de corte. Y eso es lo que voy a multiplicar por la remuneración que tengo. Si ustedes hacen ese ejemplo, como les dije, van a ver que les da exactamente igual. Obviamente no lo van a hacer a la mano todos, pero sí les permite, es una buena forma de controlar la liquidación, agarrar algunos al azar y hacerlo. Ya si ven que le aplicó, ANSES aplica automáticamente esto, o sea que si ya les da bien un par, quiere decir que en general están correctos. Justamente alguien pregunta si alguien lleva realmente los cálculos a mano con este procedimiento. Yo tengo un montón de colegas que son súper obsesivos con los números, no saben lo que... Ideal para un OPSE. No, yo tengo un que, miren que a mí me gustan mucho los números, pero sí soy de la de, no voy a calcular todo. Hay gente que es terrible, que te hace con el tema de la probabilidad, que te va con el cuadrito de la diferencia de... Claro, claro. Bueno, respondo a si queda grabada la clase. La clase se está grabando y la van a poder volver a ver en nuestro Facebook por unos días. Después pasa al portal, ¿sí? De Microibris. Acá hay una consulta. ¿Puede tomar ANSES más de 120 remuneraciones? He visto un detalle de beneficio que tomó 131. Te desafío a que muchas veces consigna más remuneraciones. ¿Por qué? Porque carga. Pero después automáticamente el sistema suma 120 y divide por 120. Así que yo te desafío a que vos hagas la cuenta, sé que por ahí te va a llevar que cargues si no tenés el sistema, pero que cargues a ver si efectivamente tomó esas 131, porque a veces solo las consigna abajo, pero después en el cálculo toma los últimos 120 y divide por 120 y te da perfecto el número. Solamente las consigna. Bien. Paula pregunta si se hacen cursos del sistema Jáuregui. Jáuregui tiene la escuelita. Claro. La escuelita que se dedica justamente, explica. Por lo que pasa que sí, es verdad que es un nivel avanzado, porque por ahí la escuelita explica el último índice que salió de, no sé, del fallo tal. Se dedica a eso, no a cosas. Pero Jáuregui tiene muy buen soporte personalizado, o sea, jamás decís no entiendo y te atiende hasta la hija de Jáuregui, más o menos te lo explico. Bueno, no sé si es ella, pero acá hay una Florencia Jáuregui que hace preguntas, pero no sé. No sé si será. Dice si el detalle, pero pregunta si el detalle de beneficio dónde se pide. Van al SPED donde se inició el trámite de jubilación y lo solicitan. Algunas UDAI se los dan sin turno, sin nada, otras piden turno, eso depende de cada uno. Pero en general el expediente
se lo tramitaron en la UDA y Lanús, van a la UDA y Lanús y dicen necesito el detalle de beneficio. Detalle de beneficio, no quiero la resolución, no quiero la notificación, quiero el detalle de beneficio. Perfecto. Para actualizar el cálculo de un juicio de reajuste, ¿cómo se hace? ¿También hay un programa? Jáuregui permite calcular el haber inicial, que sería esto que estuvimos tratando de armar hoy, y también para ejecutar sentencia. Bien. Si no hay un programa, tenés la posibilidad de mandarlo a hacer, brindándole el detalle de beneficio. Este detalle de beneficio lo van a necesitar siempre, y las distintas sentencias que se hayan dictado para que quien lo vaya a liquidar pueda hacerlo. Porque sé que Jáuregui, Blucor, no sé que era una locura lo que salía Blucor. Jáuregui estaba un poco más accesible, pero igual estaba algo de 180.000 pesos al año, una cosa así. Pero ustedes tienen la posibilidad de mandar a ABA, a varios estudios también lo hacen, y les cobran por ese cálculo nada más. Claro, no hace falta adquirirlo, claro. Jessica dice, doctora, años no tomados del 94, reclamados administrativamente y denegados, ¿es viable pedir una certificación de servicio para poder luego hacer reclamos de reajuste o reabrir expediente? Yo te aconsejo dos cosas. Primero, que mires la resolución 524 del 2008 de ANSES, para ver si no te tendrían que haber probado lo que, para quienes no saben, la 524 del 2008 es una resolución respecto de probatoria de servicios y remuneraciones, que según la época, antes del 94, después del 94, entre el 78, según el tipo de tareas, si son diferenciales o son comunes, va diciendo cómo se prueba. E incluso establece que si en el CIPA figuran acreditados un tanto por ciento, hay que considerar todo el periodo. Bueno, muchas veces esto hay que inducir a ANSES a que lo aplique. Hay que ayudarlos, digamos. Entonces, primero lo que haría es fijarte en esa resolución si es correcto que no te los hayan considerado. Si consideras que te lo tendrían que haber considerado, una reconsideración, si no se te venció el plazo desde que te notificaron la resolución, para que lo revea. De lo contrario tenés dos opciones. La CARS en materia probatoria de servicios es una buena alternativa, tarda bastante, pero en general después ANSES cumple, y si no la justicia solicitando el reconocimiento y el reajuste. Bueno, Karina creo que es más un comentario que pregunta, dice, ¿le conviene ser monotributista antes que agarrar otro trabajo en relación de dependencia con bajo haber? Y en realidad es lo mismo, porque el monotributista tampoco tiene un ingreso muy alto. ¿Entendés? Por eso va a depender del caso, pero es lo que digo siempre. Hay gente que tiene esa opción de decir, yo trabajé 30 años en un banco y tuve una remuneración altísima. Y puedo no trabajar, o tengo la opción de no registrar aportes, pero la gente tiene que vivir en el medio hasta que se jubila, ese es el problema. Claro. Entonces, hay gente que tiene opciones de trabajar en forma no registrada, y hay otra que necesita trabajar, y entonces lamentablemente va a tener que agarrar, y después será materia de, por ejemplo, agarra una remuneración más baja, y después tendrá que hacer el juicio, pidiendo que en este concepto que les dije de mayor esfuerzo contributivo, no se consideren solo los últimos 10 años. Irina dice, si una persona tiene los 30 años de aportes en relación de dependencia, pero no cumple la edad para acceder al beneficio, y luego se hace monotributista porque necesita trabajar, ¿puede renunciar al momento de jubilarse a los años de aportes hechos por monotributo para que no le afecte el haber? Dos cosas. Primero, no los puede renunciar porque están pagos. Si están pagos, no los puede renunciar. Pero además, recordad que eso es una contrapartida, o sea, ¿por qué? Porque primero no sé cuánto ganaba en relación de dependencia. Y segundo, acordate que cuanto más años, también influye positivamente en el haber. Entonces, ¿por qué no los considerarías? O sea, yo entiendo el planteo de que le puede bajar un poco el promedio, pero en realidad le está sumando años para la PC o la PAP, según en qué momento los hubiese trabajado. Entonces, no se crean que siempre es lo mejor. No. Hay un dato importante que es otro parámetro que normalmente se deja de lado, que es que la mayor cantidad de años de servicios con aportes incrementan el haber. Como les mostré, no es lo mismo 29 que 32, no es lo mismo 30 que 40. Bien. Luciano dice, tomando 120 y dividiendo por 120 me daba distinto al haber de ANSES. ¿A este de acá? O en el caso que tiene él. No sé, no aclara, así que Luciano, si querés especificar un poquito más. No sé si es el mismo que había hecho la pregunta anterior de los 130 y pico meses. Espera, no sé. No presté tanta atención, no me retes. Espera. Porque si es lo mismo y tomó más y a vos te conviene, no digas nada. Ahora, si no te conviene... Es el de las 131 remuneraciones, sí. Bueno, si hiciste el chequeo y efectivamente tomó más,
fíjate si te conviene. Si no te conviene, plantea, si todavía tenés la posibilidad de una reconsideración por error material. La ley manda a aplicar 120. Ahora, si te conviene porque da más, no digas nada. Dice de la 131, sí, evidentemente al sexto no 131 me da una diferencia mínima. Bueno, no sé. Claro, porque muchas veces, si va manteniendo el haber, no cambia, sigue siendo un promedio. Por eso digo, es particular. Si justo ahí le bajaba la remuneración, no, sacámelas, no las quiero, ¿se entiende? Vamos con la última. ¿Cómo dar una idea del monto del haber a cobrar en una primera consulta? ¿Es posible establecer una estimación aproximada en esa instancia? Miren, yo quiero que vean algo, que esto me olvidé decirles. Estamos posicionados en una fecha, ¿no? Pero fíjense que no está tan lejos de los ejemplos que les di. Esta señora tiene un promedio de remuneraciones de 242.282 pesos y tiene 31 años de aportes, 32. ¿Cuánto le da la jubilación? 150.000 pesos. Es como que si tiene 30, 31, 32 y tiene una remuneración promedio, eso quiere decir que no supera el tope, no está en 600 y pico mil pesos, más o menos es el 50 y pico %. Y tengo una remuneración baja, como vimos, por efecto de la PBU y del complemento al haber mínimo, va a tener una sustitución altísima, ¿se entiende? Va a depender de cada caso. Si tengo una remuneración media, como en este caso, fíjense que estoy en alrededor del 50 y pico %. Buenísimo. Bueno, te agradecen muchísimo la claridad. Creo que los ejemplos ayudan también a verlo en la práctica, ¿no? Si no, la teoría es compleja. Es muy compleja y aparte me parece que así viéndolos en números sencillitos, después permite ir complicándolo un poco, pero para primero romper el miedo ese que dicen que ¿qué estás hablando? Sí, sí. Algunos huyeron, pocos, ¿eh? Así que muy bien. Podía pasar, podía pasar. Podría pasar. Bueno, a los que preguntan sobre el tema de las filminas o PowerPoint, Nadia normalmente lo comparte, así que si completaron el formulario que yo posteé acá 2 veces, fíjense si lo encuentran, lo pueden solicitar. Y nosotros se los hacemos llegar, así como también un certificado para el que lo necesite. Nadia, muchísimas gracias. Como siempre, excelentes tus clases, súper claras. Me parece que se van todos con ideas un poco más claras. Y bueno, y tenemos varias charlas más pendientes, ¿no? Así que... Menos números, prometo menos números. Ya los pasamos. Ya pasamos lo peor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias a ustedes. Y nos reencontramos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.